Después de 3 años de matrimonio, mi esposo y yo fuimos a un chequeo médico. Descubrí que estaba finalmente embarazada, pero mi esposo, le diagnosticaron cáncer, y ya estaba en fase terminal. Al enterarse de que no le quedaba mucho tiempo, decidió dejarse llevar, frente a toda la familia. Abrazó a la viuda de su difunto hermano, y la besó. Luego, miró a sus ancianos padres y declaró: Emma y yo hemos estado enamorados desde hace mucho tiempo. Ahora que estoy muriendo, por primera vez en mi vida, elijo vivir para mí. Sus ojos suplicantes se posaron en mí. Ana, te dejaré mis ahorros, la casa, todo. Por favor, dame mi libertad. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras tomaba los papeles de divorcio que él ya había preparado. Firmé mi nombre. Luego, me di la vuelta, y hice trizas mi informe de embarazo. Capítulo 1. Me senté en el sofá de la casa de mis suegros, completamente atónita. Mi esposo, Santiago, estaba frente a mí, sosteniendo la mano de otra mujer, discutiendo con sus propios padres. La mujer a la que apretaba con tanta fuerza, la que lloraba delicadamente en sus brazos, no era otra que Emma, la viuda de su difunto hermano. La voz de Santiago temblaba de emoción mientras la abrazaba aún más fuerte y declaraba: me estoy muriendo, ya no quiero fingir más. Emma y yo nos hemos amado por años. Fue mi hermano quien me la arrebató cuando murió. Ustedes no nos dejaron estar juntos, así que me casé con Ana para complacerlos. Pero ahora yo también me estoy muriendo. Y esta vez, nadie podrá separarnos. Los ojos llorosos de Emma brillaban con devoción, desbordando ternura ante la apasionada confesión de Santiago. Mi suegra se desplomó contra mi suegro, llorando sin aliento. Los ojos de mi suegro se enrojecieron, repitiendo una y otra vez: ¡qué desgracia para esta familia! Yo simplemente los miré, a los 4, cada uno con su propia expresión, con su propio papel en esta farsa, y de repente, todo cobró sentido. El amor de Santiago por Emma nunca fue un secreto. Sus padres lo sabían. Desde el principio, yo fui la única engañada. Santiago finalmente se giró hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. Ana, te daré todo, el dinero, la casa, por favor, déjame ir. Así que esto era lo que nuestro matrimonio de 3 años significaba para él, una cadena. Y ahora, su muerte inminente finalmente le había dado el valor para romperla. Ya no tenía que reprimirse, ya no tenía que forzarse a estar conmigo. Santiago miró a Emma, y el hombre que hacía solo unos segundos lloraba sin consuelo, de repente sacó ágilmente un acuerdo de divorcio de su bolso y lo puso frente a mí. Por fin, se dignó a soltar la mano de Emma, se arrodilló frente a mí y me metió la pluma en la mano. Su impaciencia era tan evidente que sentí que, si dudaba por un solo segundo, él mismo tomaría mi mano y firmaría mi nombre en los papeles de divorcio. Con los ojos llenos de lágrimas, miré a Santiago, el hombre al que había amado por tantos años. Con la voz temblorosa, por fin hice la pregunta que siempre me había atormentado. Santiago, ¿alguna vez me amaste? El hombre arrodillado ante mí parpadeó, sus ojos fijos en los míos. Mi mejor amiga siempre decía en broma que los ojos de Santiago eran tan expresivos que, incluso si miraba a un perro, parecía que lo amaba. Ahora, por fin, lo creía. Después de un momento, Santiago respondió: si me quedaran algunos años más, Ana, creo que habría llegado a amarte, pero ya no tengo tiempo. Antes de morir, solo quiero estar con la persona que amo ahora. Por favor, fírmalo. Cerré los ojos. 4 lágrimas silenciosas resbalaron por mis mejillas. Ahora tenía mi respuesta. Y si esto era lo que él realmente quería, se lo concedería. Tomé la pluma y, con cuidado, escribí mi nombre, trazo por trazo, en el acuerdo de divorcio. Cuando la punta de la pluma tocó el papel, por un instante, podría haber jurado que Santiago contuvo la respiración. Pero justo cuando levanté la mirada para buscar en él una última pizca de esperanza, empujó los papeles aún más cerca de mi mano, como si quisiera sellar su decisión. Ya no dudé, con un último trazo, terminé de escribir mi nombre, y así, puse fin a mis años de amor ciego. Cuando Santiago vio mi firma en los papeles de divorcio, suspiró aliviado, pero por un instante fugaz, una chispa de tristeza cruzó su rostro, aunque desapareció rápidamente, porque al siguiente segundo, se dio la vuelta, y se lanzó a los brazos de Emma, que ya lloraba de felicidad. Tomé mi bolso, ignorando los ruegos desesperados de mi suegra, la misma mujer que alguna vez juró que me quería como a una hija. Salí de esa casa, que se había convertido en mi cárcel. La puerta de seguridad se cerró de golpe detrás de mí, sellando para siempre los gritos de mi suegra, las maldiciones furiosas de mi suegro, y los sollozos emocionados de Santiago y Emma celebrando su reencuentro. Llevé una mano a mi vientre, donde mi hijo aún no se notaba.
Una ola de dolor y tristeza me envolvió, como dos cuchillas afiladas, atravesando mi corazón ya destrozado. Capítulo 2. Este niño, a quien había esperado durante 3 años, quien había llegado tarde, y ahora, justo cuando finalmente estaba aquí. Sus padres estaban a punto de divorciarse. Rebusqué en mi bolso, sacando el informe médico que la clínica me había enviado nuevamente esa mañana. Todo lo que pude hacer fue reír amargamente ante la cruel ironía del destino. Santiago estaba enfermo, pero no era el cáncer terminal que él creía. Quizás algún día, cuando finalmente descubra la verdad, se arrepentirá de todo lo que hizo hoy, pero para entonces, será demasiado tarde. Mientras bajaba las escaleras, rasgué el informe en mis manos. Cuando llegué al primer piso, el documento, antes impecable, se había convertido en cientos de pedazos diminutos, como si hubiera sido pasado por una trituradora, imposible de reconstruir, igual que mi amor por Santiago, que había sido completamente destruido, y que jamás volvería a ser el mismo. Sin dudarlo, tiré el informe médico a la basura. Por última vez, miré en dirección a la casa de mi suegra en el piso de arriba. Luego, me di la vuelta y me marché. Regresé a la casa que Santiago y yo compartíamos. Mientras me paraba en medio de aquella habitación, observando cada decoración, cada pequeño detalle, pensé que ya lo había superado, que ya no me dolería más, pero al parpadear, mis lágrimas me traicionaron, cayendo en silencio por mis mejillas. Yo realmente había amado a Santiago. Nos conocíamos desde niños. Él siempre había sido el más brillante, el más deslumbrante de todos. Luego, cuando mi padre fue trasladado por trabajo, nuestra familia se mudó lejos. Lo más difícil de dejar atrás no fue la casa, ni la ciudad, ni la escuela, fue dejar a Santiago. Aún lo recordaba con claridad, ese chico de ojos llenos de lágrimas, montado en su bicicleta, persiguiendo nuestro camión de mudanza, pedaleando durante kilómetros, negándose a detenerse. Ese recuerdo siempre había estado conmigo. Fue la única razón por la que decidí regresar. Elegí estudiar en la universidad aquí, para reencontrarme con Santiago, para aceptar los deseos de mis padres, para salir con él, para casarme con él, para pasar el resto de mi vida con el chico que había amado desde la infancia. Pensé que era el mejor destino que la vida podía ofrecerme, pero nunca me di cuenta que su amor por mí había cambiado hace mucho tiempo. Durante los años en que estuve lejos, Santiago se había enamorado de otra persona. Casarse conmigo no había sido más que su segunda opción. Me recosté contra el sofá, con la mano descansando suavemente sobre mi vientre, mientras los recuerdos de mis años con Santiago inundaban mi mente. La puerta se abrió de repente. Santiago entró, de la mano de Emma, arrastrando una maleta tras él. Había asumido que mi orgullo no me permitiría volver a esta casa. Por eso, cuando me vio sentada en el sofá, se quedó congelado por un momento, visiblemente incómodo. Un destello de torpeza cruzó su rostro mientras decía: «Pensé que no estarías aquí. Emma no se siente cómoda quedándose en casa de mis padres, así que la traje aquí. Ella puede quedarse en la habitación de invitados». Aunque el acuerdo de divorcio establecía que la casa era mía, aún no habíamos finalizado el divorcio, hasta que el certificado de divorcio estuviera en mis manos. Esta seguía siendo la casa de Santiago, y a quien trajera con él, era su decisión. Desde la habitación de invitados, podía escuchar risas. Las voces de Santiago y Emma atravesaban la puerta. Su felicidad me cortaba como un cuchillo. Me levanté, caminé hacia el dormitorio principal, y cerré la puerta con firmeza. Apoyada contra el ventanal, observé el mar de luces de la ciudad, preguntándome: ¿a dónde iré ahora? ¿Cómo debería empezar de nuevo? No sé cuánto tiempo pasó. De repente, escuché unos golpes en la puerta de mi habitación. Luego, la voz de Santiago: «He cocinado. ¿Quieres salir a comer algo?». 3 años de matrimonio, y nunca había probado una sola comida cocinada por Santiago. Pero ahora, cuando estábamos a punto de divorciarnos, finalmente me ofrecía una. Pero esta comida fue preparada con esmero por mi esposo para otra mujer. Tal vez había permanecido en silencio demasiado tiempo. Santiago debió haber pensado que lo estaba rechazando. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente me puse de pie. Por un instante, su rostro mostró sorpresa. Pasé junto a él y, con una voz tranquila e indiferente, dije: «¿No íbamos a cenar? ¿Qué haces ahí parado?». Aún no había decidido si mantendría o no a este bebé, pero al pensarlo, era la primera, y tal vez la última, vez que este niño probaría la comida hecha por su padre. De repente, quise probarla en su nombre. Tal vez yo no merecía comer la comida que Santiago había preparado con tanto cuidado, pero este bebé sí. Capítulo 3. El ambiente en la mesa era extrañamente incómodo.
Santiago no dejaba de servirle comida a Emma. Sus gestos eran tan íntimos. Era difícil creer que alguna vez fueron cuñados, después de 3 años de matrimonio. Jamás me había imaginado que se amaban en secreto. Tal vez mi mirada sobre ellos fue demasiado intensa. Santiago, que estaba colocando comida en el plato de Emma, titubeó por un momento. El camarón al vapor que estaba a punto de poner en el plato de Emma cambió de dirección y terminó en el mío. Ana, prueba mi comida, dijo Santiago entusiasmado. Yo bajé la mirada al camarón perfectamente cocinado. Su color, aroma y presentación eran impecables, pero no pude levantar la vista. Santiago, quien todavía me insistía en que comiera. Ya había olvidado, desde pequeña, he sido alérgica a los camarones. Cuando éramos niños, Santiago siempre fue extremadamente cuidadoso, protegiéndome como un guardián, incluso con los bocadillos que comía. Siempre revisaba cuidadosamente la lista de ingredientes, asegurándose de que no hubiera ni un rastro de mariscos en ellos. Pero ahora, el Santiago que una vez me protegía con tanto esmero había desaparecido. Ahora, lo único que veía era Emma, la mujer a quien afirmaba amar con todo su ser. Y para mí, ya no tenía ni siquiera un gramo de preocupación que ofrecerme. Fue en ese instante cuando lo entendí. El Santiago que alguna vez adoré estaba muerto, pudriéndose en el fango, descomponiéndose en silencio. Y yo seguía aferrándome a su recuerdo, añorando al chico que solía ser. Comí en silencio, sin siquiera tocar el camarón en mi plato. Después de la cena, Santiago se puso a limpiar la mesa y lavar los platos. Emma, por su parte, se sentó frente a mí, sosteniendo una taza de té, con una sonrisa radiante. En voz baja, susurró, lo que se roba nunca se puede retener. Santiago solo me ha amado a mí. Sus ojos brillaban de diversión, llenos de placer y satisfacción. Ni una pizca de tristeza en su rostro, ni siquiera un poco de dolor por el hecho de que su supuesto gran amor estaba muriendo. No pude evitar preguntarle, ¿Santiago va a morir? ¿No te entristece? Ella levantó una ceja y luego sonrió. De ahora en adelante, viviré cada día como si fuera una vida entera. Tú nunca entenderías lo que se siente estar con alguien que realmente te ama. Cuando Santiago salió de la cocina, ella se aferró a él al instante, susurrándole al oído, pegándose a él como una enredadera. Me di la vuelta, sin mirar atrás. Me dirigí a mi habitación, pero justo cuando cerré la puerta, me di cuenta de algo. Estos dos, ni siquiera podían esperar, ni siquiera se habían divorciado aún, y ya estaban revolcándose en mi casa, la casa que compartía con Santiago. Sus gemidos descarados eran tan fuertes que ni 2 puertas cerradas podían bloquearlos. Incapaz de dormir, me levanté, fui al baño y llené una palangana con agua helada. Luego, irrumpí en la habitación de huéspedes y empapé a los 2 animales desnudos en la cama. Los 2, que hacía solo unos segundos estaban perdidos en la pasión, gritaron de terror al verme entrar. Emma se encogió en los brazos de Santiago, con gotas de agua aún resbalando por sus sienes. Desapareció por completo la arrogancia triunfal que había mostrado antes. Santiago, con el cabello y el rostro empapados, rugió de furia. Ana, ¿estás loca? Tiré la palangana vacía sobre la cama, justo encima de sus asquerosos cuerpos entrelazados, y me burlé. Santiago, el loco eres tú. Todavía estamos casados. Si tienes tanta urgencia por acostarte con alguien, vete a un hotel, vete a la casa de tu madre, o hazlo en pleno campo si quieres, pero no me asques en mi casa. Cuando Santiago me pidió el divorcio por primera vez, lo único que sentí fue tristeza, pero que él trajera a su amante a nuestra casa tan descaradamente, que ignorara por completo mi presencia bajo el mismo techo, que se metiera en nuestra cama matrimonial con ella sin la más mínima vergüenza, me llenó de pura rabia. Respiré hondo, calmé mis emociones, y miré a Santiago con frialdad. Puede que haya firmado los papeles de divorcio, pero si me llevas al límite, si me niego a ir el día de la firma, tu pequeño sueño de vivir felices para siempre, con ella se hará pedazos. Di un paso hacia él y bajé la voz en un susurro afilado. No me pongas a prueba, Santiago. Si me obligas, seguiré siendo tu esposa hasta el día en que mueras. Y cuando te vayas, veremos como tú, preciosa, Emma disfruta de su vida, siempre en las sombras. Siempre, la viuda de tu hermano, punto. Los ojos de Santiago ardieron de furia. Su cuerpo se tensó, y parecía a punto de saltar de la cama para encararme. Pero antes de que pudiera moverse, el rostro de Emma cambió por completo. Capítulo 4. Mi amenaza apenas disimulada hizo que Santiago se quedara inmóvil por un momento, claramente descolocado. Probablemente nunca imaginó que la chica obediente y dulce que siempre dependía de él, algún día le hablaría con tal frialdad y desprecio. Después de un breve silencio,
La humillación de perder el control frente a mí lo hizo enfurecerse aún más. Parecía a punto de saltarse de la cama para discutir conmigo, pero Emma cambió de expresión. De repente, se aferró al brazo de Santiago y le susurró con urgencia: Santiago, no la provoques. ¿Y si realmente se niega a divorciarse? ¿Qué será de mí entonces? Mamá y papá ya están enojados conmigo, no puedo perderte también. Entonces, hundió su rostro en su brazo, sollozando suavemente y con fingida desesperación. Casi de inmediato, la furia de Santiago desapareció, la rodeó con los brazos y comenzó a consolarla con dulzura. Y al mismo tiempo, se giró hacia mí y preguntó con una voz tensa y controlada: ¿Qué es lo que quieres? Verlos actuar tan descaradamente me provocó un asco profundo. Tuve que contener el impulso de vomitar y obligarme a mantener la voz firme. Si quieren un divorcio sin problemas, háganme un favor, dejen de restregarme su relación en la cara. Aunque me hayas dado todos tus bienes, no me digas que no puedes permitirte alquilar un lugar. Hice una pausa por un momento y luego agregué fríamente: o mejor aún, ¿por qué no se mudan juntos de una vez? La ternura que Santiago había mostrado hacia Emma se evaporó al instante. Mis palabras avivaron nuevamente su rabia, más intensa que antes, pero cuando vio la determinación inquebrantable en mi rostro, algo dentro de él vaciló, su mandíbula se tensó, y por primera vez, su furia contenía un matiz de amargura. Finalmente, con una voz profunda y rígida, escupió: «Eres tú quien me está echando. Ana, no te arrepientas». No dudé ni un segundo, me di la vuelta y me marché, ignorando el patético intento de amenaza de Santiago. Si había algo de lo que me arrepentía más en la vida, era haber dejado a mis padres para casarme con él. Cuando volví a la habitación y me recosté en la cama, el mundo por fin se sumió en el silencio. No más sonidos repugnantes desde la otra habitación. Y sin embargo, no pude dormir en absoluto. A la mañana siguiente, Santiago rápidamente envió a Emma lejos. Tal vez mi explosión de furia anoche lo había asustado. Cuando Santiago se fue apresurado con Emma, su espalda parecía la de alguien que huye en pánico, pero lo que no esperaba era que alquilaría un departamento para Emma en el edificio de al lado, y lo que menos podía imaginarme era que, a pesar de que le quedaba tan poco tiempo, a pesar de que supuestamente quería disfrutar sus últimos momentos con la mujer que amaba, seguía volviendo, en plena madrugada, a escondidas. Nunca iba a la habitación principal, solo dormía en el sofá, apenas sobreviviendo la noche, y se marchaba antes del amanecer. Santiago creía que no me daba cuenta, pero él no sabía que, debido a mis náuseas por el embarazo, a menudo me despertaba en medio de la noche para vomitar. Yo ya sabía de sus regresos furtivos desde hacía mucho tiempo, pero no me importaba porque actuaba de forma extraña, ni me interesaba el motivo de sus visitas nocturnas, porque nada de eso importaba ya. Lo que realmente me atormentaba era la decisión sobre este bebé. Si lo tenía, mi vida estaría atada a Santiago y Emma para siempre, porque una vez que Santiago descubriera la verdad, jamás renunciaría a este hijo. Pero la idea de terminar este embarazo, de matar con mis propias manos la vida que crecía dentro de mí, este era mi hijo, mi propia sangre. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Acaso este era mi destino? ¿Seguir atrapada entre esos dos para siempre? Cada vez que pensaba en Santiago y Emma, las imágenes de aquel caótico momento volvían a mi mente, cuando irrumpí en la habitación de huéspedes, con una palangana de agua lista para destruir su ilusión. Santiago, aún empapado y furioso, no se había dado cuenta de algo. Ese instante fugaz en el que el miedo cruzó el rostro de Emma cuando dije que no me divorciaría. Pero yo estaba observándola atentamente. Lo vi. ¿Por qué tenía tanta desesperación por que me divorciara de Santiago? ¿Realmente era solo porque quería pasar sus últimos meses de vida con él? ¿O había algo más? Capítulo 5. Pero aún tenía tiempo. Tiempo para dudar, para titubear, tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería. Fui al hospital para mi chequeo prenatal programado, y me encontré con Emma. Ella sonreía dulcemente, caminando hacia el jardín del hospital junto a una joven enfermera. Había algo íntimo en la manera en que se inclinaban la una hacia la otra, hablando en voz baja. Mi dedo flotó sobre el botón del ascensor, y sin pensarlo, me di la vuelta y la seguí, escondiéndome detrás de un árbol. Escuché su conversación. La voz de Emma rebosaba emoción, su felicidad imposible de ocultar. Alice, me has salvado esta vez. Recién llegas al hospital y ya te estoy metiendo en este lío. De verdad, lo siento mucho. La joven enfermera bajó la voz, sonando nerviosa. Estaba muerta de miedo. Escondí el informe médico real de mi cuñado. ¿Seguro que nadie notó el falso que hiciste? Emma sacudió la cabeza de inmediato, su rostro iluminado con una sonrisa. No,
Santiago ya pidió el divorcio. Cuando nos casemos, lo llevaré de nuevo al hospital para otro chequeo y le diré que fue solo un error de diagnóstico, punto. Lo convenceré de que no demande al hospital y aunque lo intente, no podrá rastrearlo hasta ti. Así que esta era la verdad. Nunca hubo un error médico. Emma lo había fingido todo, solo para obligar a Santiago a dejarme. Me pregunto cómo se sentirá cuando descubra la verdad, que su amada, Emma, había planeado todo este engaño con precisión, solo para apoderarse de él. ¿Se sentirá traicionado? ¿O su amor por ella lo hará ciego ante la verdad? Pero en este momento, no estaba pensando en la reacción de Santiago. En cambio, sentí una inesperada gratitud hacia Emma. Si no fuera por su egoísmo, tal vez todavía estaría atrapada en la ilusión que Santiago creó para mí, aún creyendo que tenía un esposo perfecto, aún ahogándome en una fantasía de la que me negaba a despertar. La manipulación de Emma me había mostrado la verdad, que Santiago nunca me amó realmente. En este momento, no sabía si odiarla o agradecerle, pero me preguntaba, cuando ellos se hicieran otra prueba médica, ¿podrían Santiago y su amada cuñada aceptar los verdaderos resultados? Capítulo 6. Me di la vuelta, sin ganas de seguir escuchando su conversación, y caminé de regreso al hospital. Después de tomar un número de turno, entré directamente en el consultorio del médico. En cuanto el doctor me vio, me saludó con familiaridad. ¿Tu esposo no vino otra vez? Un bebé tan valioso, deberían prestarle más atención juntos. Me senté frente a él, dudé por un momento, y finalmente reuní el valor para decir, doctor, quiero información sobre un aborto. El experimentado profesor, que hablaba con naturalidad, de repente abrió los ojos de par en par. Cuando salí del consultorio, vi a Emma esperando afuera, su rostro cubierto por una sombra amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató el informe médico de las manos. Su mirada cayó sobre los resultados de la ecografía, donde claramente decía, embarazo temprano, 10 semanas. La expresión dulce y serena que solía tener, se torció en una mueca aterradora, casi monstruosa, su rostro desfigurado por el pánico. Me agarró la muñeca con fuerza y exigió, ¿estás embarazada? ¿Todavía vas a divorciarte de Santiago? Me solté de su agarre y me reí. Si me divorcio o no, es un asunto entre Santiago y yo. No tengo que darte explicaciones, querida excuñada. Di un paso atrás, protegiendo instintivamente mi vientre, mientras observaba a Emma, que parecía al borde de la locura. Entonces, con provocación intencionada, agregué, ¿por qué no le preguntas a Santiago tú misma? Quizás, cuando se entere de que estoy embarazada, ya no quiera divorciarse. Sonreí. Incluso puedo llevar a Santiago a otro chequeo. ¿Quién sabe? Tal vez su diagnóstico fue un error. Eso sí sería una verdadera doble bendición para nuestra familia. ¿No crees? Pasé directamente a su lado, pero después de unos pasos, me detuve y dije, si realmente quieres estar con Santiago, más te vale rezar para que guarde este secreto para siempre, y para que él nunca descubra la verdad. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y seguí caminando. Lo que no vi fue el destello de odio que cruzó el rostro de Emma. Capítulo 7. Los padres de Santiago me llamaron varias veces, pidiéndome que los visitara. Cada vez, me negué. Sabía perfectamente por qué querían verme, para convencerme de no divorciarme de Santiago. Pero él fue quien pidió el divorcio, no yo. Entonces, un día, su madre volvió a llamar. Su voz estaba cargada de lágrimas, su dolor evidente al otro lado de la línea. Ana, tu suegro se enfermó del disgusto. No deja de decir que quiere verte, incluso si tú y Santiago se separan. Siempre te consideraremos nuestra hija. Por favor, cariño, ven a visitarnos. Una mujer que siempre se había jactado de su estatus social, ahora rebajándose a rogarme, aunque en el teléfono seguí rechazándola. Después de colgar, no pude evitar sentirme conmovida. Después de todo, ellos eran el tío y la tía que me vieron crecer. Habían sido mis suegros durante 3 años. Y más importante aún, eran los abuelos de mi hijo por nacer. Pensando en lo enfermos que estaban, decidí comprar algunos suplementos nutricionales como obsequio e ir a visitarlos. Pero cuando llegué a la puerta de su casa, de repente lo recordé. Ya le había devuelto la llave de la casa a Santiago. Justo cuando iba a tocar la puerta, escuché la voz de mi suegro desde dentro de la habitación. Tu madre y yo hemos estado cubriéndote a ti y a tu cuñada todos estos años. ¿Por qué insistes en divorciarte de Ana ahora? Casarte con ella nunca te impidió estar con Emma. Santiago respondió con impaciencia. Los papeles de divorcio ya están firmados. Es demasiado tarde para arrepentirse. Déjame en paz con este tema. Me estoy muriendo. ¿Puedes dejar de presionarme? Mi suegro soltó un largo suspiro antes de continuar. Santiago,
Ahora que estás enfermo, menos razón tienes para divorciarte de Ana. Debes darte prisa en darle un heredero a nuestra familia. Tu hermano ya no está, y ahora solo quedas tú. No importa si es Ana o Emma, mientras una de las dos quede embarazada. Pero si te divorcias ahora, ¿qué pasará con mi nieto? Capítulo 8. Bajé la mirada a los suplementos nutricionales en mis manos y dejé escapar una risa amarga. Mi suegra decía que mi suegro estaba enfermo por el estrés, pero yo lo veía muy lúcido y calculador. Lúcido como para seguir preocupado por su precioso nieto. Así que esto era lo que significaba el cariño de mis suegros. Así que estos eran los tíos que me habían visto crecer. Ellos siempre supieron que su hijo menor estaba acostándose con la viuda de su hermano, y en lugar de detenerlos, lo primero que hicieron fue encubrirlos. Y ahora tenían la descarada audacia de pedirme que les diera un heredero. Lentamente, puse una mano sobre mi vientre. Y en mi interior, le susurré una disculpa al pequeño ser dentro de mí. La pregunta que me había atormentado durante medio mes se resolvió en un instante. La sangre podrida de Santiago no debía ser heredada. Por una vez, el destino había sido justo. No entré a la casa. Di media vuelta. Bajé las escaleras y tiré los suplementos a la basura. Luego, saqué mi teléfono y llamé a mi doctor. Después de una breve conversación, agendé la cita para el aborto. Esta vez, no volví la vista atrás. Santiago, el bebé, los estaba dejando a los dos. Cuando llegué a casa, dudé por un momento, y finalmente marqué el número de mi madre. Casi al instante, contestó la llamada. El momento en que escuché su voz familiar y cálida al otro lado, no pude contener mis lágrimas. Al escuchar mis suaves sollozos, la voz de mi madre se tornó inmediatamente ansiosa. Cariño, dile a mamá qué te pasa. No llores. No hagas que papá y mamá se preocupen. Antes de que mi madre terminara de hablar, la voz de mi padre rugió por el teléfono. Mi niña, dime, ¿ese maldito Santiago te hizo algo? Espera, voy a llamar a su padre ahora mismo, a ver cómo explica haber criado a un hijo que se atreve a maltratar a mi hija. Apreté el teléfono con fuerza, obligándome a hablar en un tono calmado y firme. Papá, mamá, no contacten a nadie de su familia. Por favor, no se preocupen por mí. Estoy bien. Solo voy a divorciarme de Santiago. Papá, mamá, quiero volver a casa. Capítulo 9. Hablé con mis padres hasta tarde en la noche. Eventualmente, mi furioso padre se calmó, y a regañadientes aceptó no buscar problemas con la familia de Santiago, por ahora. Originalmente, querían conducir toda la noche para llegar hasta mí. Pero después de mucho rogarles, finalmente los convencí de que esperaran hasta la mañana. Después de colgar, sentí una paz rara en mi pecho. Aún tenía a mis padres, aún tenía a personas que me amaban, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí rápidamente. Pensé que Santiago no volvería esta noche. Jamás imaginé que no solo regresaría, sino que se metería en mi cama. En algún momento, sentí un peso sobre mi cuerpo. Unos labios cálidos y suaves rozaron mi frente. El pinchazo de su barba sin afeitar me despertó de golpe. El aroma familiar envolviéndome dejó claro. No había duda de quién estaba sobre mí. Santiago. Bajó su rostro, intentando besar mis labios. Pero yo me resistí ferozmente, luchando contra él. Santiago susurró. ¿No decías que me amabas más que a nadie? Dame un hijo. Las palabras apenas salieron de su boca, cuando sentí un asco incontrolable. Pensé en todo lo que había oído en casa de sus padres. Pensé en cómo, hace solo unos momentos, probablemente le había susurrado las mismas palabras a Emma, y de repente, sentí que iba a vomitar. Usé toda mi fuerza para empujar a Santiago, cayendo sobre el borde de la cama mientras se me revolvía el estómago. Santiago se quedó de pie, con la ropa desordenada, mirándome con sorpresa. Por primera vez, su rostro siempre frío e indiferente, mostró un destello de dolor. Su voz sonó con un matiz inesperado de herida. ¿Tan asqueada te sientes al estar conmigo? Seguí arcadas, tratando de contener las náuseas. Luego, levanté la cabeza y miré el rostro de Santiago. Un rostro que antes no me cansaba de admirar, pero ahora, el simple hecho de mirarlo me repugnaba. Tal vez la repulsión en mis ojos fue demasiado evidente, porque Santiago se tensó, luego se giró con incomodidad, y salió de la habitación dando un portazo. Se fue sin mirar atrás, y por eso, no vio la silueta que emergió de la salida de incendios. No vio que, después de que él bajara en el ascensor, alguien usó una llave para entrar a mi casa, y yo, aún doblada sobre la cama, luchando contra las arcadas, no tenía ni idea de que alguien acababa de verter una botella entera de aceite de cocina en mi suelo. Capítulo 10. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Hoy era el día de mi cita para el aborto. También sabía que mis padres podrían llegar pronto.
Si descubrían mi embarazo, todo se complicaría aún más. Tenía que realizarme el procedimiento antes de que llegaran. Después del escándalo de Santiago anoche, apenas había dormido, con la mente nublada por el agotamiento. Me colgué el bolso al hombro y me dispuse a salir. Pero justo cuando llegué al mueble de los zapatos, mi pie resbaló de repente. Pisé algo extremadamente resbaladizo sin previo aviso, y antes de poder reaccionar, me estrellé contra el suelo. Mi cintura y abdomen golpearon el suelo sin protección. Un dolor desgarrador explotó en mi vientre, y un flujo cálido e incontrolable corrió entre mis piernas. La agonía era insoportable. Sentí que estaba a punto de desmayarme. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono, y casi por instinto, marqué el número de Santiago, doblada en el suelo, con el cuerpo roto por el dolor. No dejaba de decirme a mí misma que Santiago estaba en el edificio de al lado, que llegaría pronto, que nos salvaría a mí y a nuestro hijo. Ya había decidido abortar. Me había repetido 1000 veces que este bebé no debía nacer. Me había preparado mentalmente una y otra vez, pero perder a mi hijo de esta manera, tan brutal y repentinamente, no importaba cuántas veces me lo hubiera dicho. Podía sentir cómo la vida se desvanecía dentro de mí, y en ese momento, el dolor en mi corazón fue más fuerte que el dolor en mi cuerpo. Marqué el número de Santiago una y otra vez. Mi sangre se extendía bajo mi cuerpo, formando un charco en el suelo. El timbre del teléfono sonó, una vez y otra vez, pero nadie respondió. En ese preciso instante, Santiago estaba en la cama con Emma, tratando de concebir otro hijo, y no tenía idea de que acababa de perder la única oportunidad de salvar al primero. Capítulo 11. Cuando desperté de nuevo, estaba en el hospital. Lo primero que vi fueron los rostros angustiados de mis padres. En el momento en que mi madre vio que despertaba, sus ojos ya hinchados se llenaron con nuevas lágrimas. Me tomó el rostro pálido, un rostro sin una gota de sangre, y sollozó: mi amor, casi matas de un susto a mamá, mi niña preciosa. ¿Cuánto ha sufrido? Mi padre apretó los dientes, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Desvió la mirada, sin querer mostrar debilidad ante su hija. Con una voz profunda y contenida, dijo: si así trataron a mi hija, nunca perdonaré a Santiago. Extendí la mano y sacudí suavemente su puño apretado, como solía hacer cuando era niña. Finalmente, la furia de mi padre se disipó, y él tomó mi mano. Con voz débil, pregunté: ¿y el bebé? Las lágrimas de mi madre cayeron aún con más fuerza. Y mi padre, con la voz entrecortada, dijo con dificultad: cuando llegamos a tu casa, estabas tendida en un charco de sangre. Cuando te llevamos al hospital, ya lo habías perdido. Yo ya lo sabía en mi corazón. Ese bebé no podía haber sobrevivido. Asentí ligeramente y dije: papá, pregunta al doctor qué hicieron con el bebé. Si aún no lo han tratado, tráelo conmigo. Poco después, mi padre regresó, sosteniendo un pequeño frasco con formalina. Extendí la mano para tomarlo, pero mi padre vaciló y dijo: no lo veas, solo te hará más daño. Extendí las manos con firmeza. Al ver mi determinación, mi padre cedió y colocó el frasco en mis manos. Dentro, un pequeño feto, de apenas 6 o 7 centímetros, flotando en el líquido transparente. Una vida tan pequeña y frágil. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Abracé el frasco contra mi pecho y, en silencio, susurré: mi pequeño, búscame en tu próxima vida. Esta vez, te prometo, elegiré un padre que realmente te merezca. Le pedí a mi madre que encontrara una caja hermosa para colocarle dentro. Capítulo 12. Mi madre sugirió con suavidad: busquemos un lugar tranquilo, con buen feng shui, para enterrarlo. Pero yo negué con la cabeza. En cambio, miré a mi padre y le dije: papá, ¿puedes contratar a alguien para limpiar mi casa? Y de paso, tráeme mi portátil del dormitorio principal. Hay algo importante dentro. Esa casa, en cuanto finalizara el divorcio, la vendería. Nunca más volvería a pisarla, porque si regresaba, recordaría mi cuerpo tirado en un charco de sangre. Recordaría cómo sentía a mi hijo siendo arrancado de mi cuerpo. Recordaría la impotencia, la desesperación. Durante todos los días que pasé en el hospital, Santiago no me llamó ni una sola vez, ni una. Dudaba que siquiera hubiera regresado a casa. Si lo hubiera hecho, habría visto la sangre, y se habría preguntado qué me pasó. Cuando mi padre volvió con mi portátil, me confirmó: la casa estaba exactamente igual. Nadie había vuelto. Pero cuando abrí la laptop y revisé las cámaras de seguridad, vi algo inesperado. Santiago no era el único que había ignorado esa casa. Aquella noche, una rata se había colado dentro. Ella era la verdadera asesina de mi hijo. En ese preciso instante,
Santiago estaba ayudando a Emma a probarse vestidos de novia. Emma estaba frente al espejo, envuelta en seda blanca, con el rostro radiante de felicidad. En los últimos días, Santiago no había salido en secreto por la noche. Ignoraba todas las llamadas de Ana. Solo quedaban unos días más, y obtendría sus papeles de divorcio. Entonces, podría casarse con Emma. Pero Emma había esperado un resultado distinto. Había rezado por recibir la noticia de que Ana y su hijo habían muerto juntos. Pero, lamentablemente, eso no sucedió. Había entrado a escondidas en casa de Ana esa misma noche, y aunque no vio la tragedia con sus propios ojos, sí vio la sangre. Y tanta sangre solo significaba una cosa: el bebé se había ido. Y sin ese niño, Ana no tenía forma de derrotarla. Emma se miró en el espejo, admirando su propia belleza mientras pensaba. Capítulo 13. El día del divorcio. Santiago ya estaba esperando temprano frente al registro civil. A su lado, llevando un delicado velo de novia, estaba Emma. Antes del mediodía, Santiago ya me había llamado varias veces, apurándome para que llegara. Finalmente, con mis padres a mi lado, aparecí, envuelta completamente, cubriendo mi cuerpo de pies a cabeza. Cuando Santiago me vio, su rostro se congeló por un instante, justo cuando iba a preguntar qué me pasaba. Mi padre dio un paso adelante, lo empujó lejos de mí, y me ayudó a sentarme frente al funcionario. Santiago se inclinó, intentando llamarlo papá, pero antes de que pudiera terminar, mi padre lo interrumpió con un firme gesto de la mano. No merezco que me llames papá. Hoy solo estamos aquí para el divorcio. Una vez que firmemos, nuestras familias no tendrán nada que ver la una con la otra nunca más. Mis suegros, que acababan de llegar apresurados, se quedaron inmóviles, demasiado asustados para interferir. El certificado de divorcio se tramitó rápidamente y me lo entregaron. Al ver que todo finalmente había terminado, dejé escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, no me fui de inmediato. Con mis padres apoyándome, me senté a un lado, y observé cómo Santiago, con Emma agarrada a su brazo, se daba la vuelta y caminaba directo a la ventanilla de registro de matrimonio. Los empleados del registro civil quedaron pasmados. Nadie esperaba que un divorcio y una boda pudieran ocurrir de manera tan fluida. En un solo respiro, mis suegros, al ver que yo ya había firmado los papeles del divorcio, no hicieron ningún esfuerzo por detener a Santiago y Emma de casarse. Me senté en silencio a un lado, observando. Santiago y Emma recibieron con alegría su certificado de matrimonio, pero al darse la vuelta, se quedaron congelados, porque yo seguía allí, de la mano. Caminaron hasta donde estaban mis suegros. Observé cómo los cuatro se reunían, una familia perfecta. Con calma, metí la mano en el bolso de mi madre, y saqué una caja elegante, sosteniéndola con cuidado. Caminé directo hacia Santiago y dije: nos conocemos desde hace mucho tiempo. Considéralo mi regalo de bodas para ti. Puedes abrirlo ahora, tus padres también pueden mirar. Capítulo 14. Santiago vaciló por un momento antes de abrir la caja. En la parte superior, encontró un informe médico. Lo levantó, confundido. Era su propio informe, y decía que nunca tuvo cáncer. El hospital lo había diagnosticado mal. Una oleada de alegría envolvió a toda su familia. Los cuatro gritaron de felicidad, abrumados por la emoción, pero yo seguí sentada, observando su pequeña celebración con mis padres a mi lado. Santiago siguió revisando los documentos. Pero entonces, su sonrisa desapareció. A su lado, Emma le arrebató el informe de las manos. Sus ojos se abrieron en pánico mientras gritaba: esto debe ser un error. ¿Cómo puede tener azoospermia Santiago? Ana estaba embarazada, ¿no? En cuanto las palabras salieron de su boca, se tapó la boca con la mano, dándose cuenta de su error. Pero Santiago escuchó todo. Su rostro perdió todo el color. Se giró hacia mí, aferrando la caja con las manos. Su voz temblorosa por la emoción. ¿Es cierto? ¿Estabas realmente embarazada? Yo asentí. Detrás de él, mis suegros se apresuraron a acercarse. Sus sonrisas volvieron. Santiago empujó la caja en manos de su madre, su voz quebrada por la emoción. Voy a tratarlas bien a las dos. Todo lo de antes fue mi culpa. Me arrepentí hace mucho, pero fui demasiado orgulloso para pedirte perdón. Desde ahora, vivamos juntos como una familia feliz. Vamos a casarnos de nuevo, ahora mismo. Evadí su mano extendida y sonreí, pero aún no hemos terminado de ver los regalos. ¿No quieres seguir? En este momento, Santiago seguía cada una de mis palabras, obediente y ansioso. Rápidamente recuperó la caja de las manos de su madre. Uno por uno, pasó las hojas de mis registros prenatales. Con cada página, su sonrisa se hacía más grande.
hasta que llegó al último objeto en la caja, un pequeño frasco. Dentro, algo pálido y carnoso flotaba en un líquido transparente. Santiago lo tomó con extrañeza, su expresión llena de confusión, y preguntó, ¿qué es esto? ¿Alguna medicina casera? Yo sonreí, con una sonrisa fría, despiadada, y con voz suave, dije, oh, ese es tu hijo. ¿Cómo es posible que su propio padre no lo reconozca? Míralo bien. El doctor dijo que, con tu condición, tus probabilidades de tener otro hijo son de 1 en 10.000. Así que este pudo haber sido el único descendiente que tendrías en toda tu vida. Capítulo 15. La sonrisa de Santiago se congeló, el color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Su mano tembló mientras sostenía el frasco. A sus espaldas, sus padres comenzaron a gritar y llorar de desesperación. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas, su voz temblorosa y llena de rabia mientras exigía, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cómo te atreviste a abortar a nuestro hijo? Tú también eras su madre. Yo simplemente agité la mano con indiferencia y dije, Santiago, me estás culpando injustamente. Yo pensaba deshacerme del bebé, pero nunca tuve la oportunidad. Si quieres saber cómo lo perdí, mejor pregúntale a tu encantadora esposa. ¿Quién, exactamente, derramó una botella entera de aceite en mi sala? Santiago se quedó congelado, pero su madre, no. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó sobre Emma, arañándola y abofeteándola sin piedad. Emma, que intentaba escabullirse en silencio, de repente se encontró acorralada por los furiosos padres de Santiago. Los golpes y los gritos llovieron sobre ella. Emma gimió y gritó, su voz desesperada y temblorosa, Santiago, está mintiendo, no fui yo, lo juro. Santiago, ayúdame. Pero Santiago no se movió, era como si ni siquiera pudiera oírla. Sus ojos se quedaron fijos en mí. Su voz, áspera y rota, preguntó, era mi hijo, tendrías que habérmelo dicho. Me encogí de hombros y levanté las manos con indiferencia. Mi voz fue lenta y burlona. Oh, pero sí lo hice. Te llamé 10 veces, 20, pero nunca contestaste. Fuiste tú quien renunció a la oportunidad de salvar a tu propio hijo. Santiago cayó de rodillas. Poco a poco, su cuerpo colapsó. Su espalda recta ahora doblada bajo un peso insoportable. Su rostro, alguna vez tan orgulloso y apuesto, estaba ahora cubierto de lágrimas. Este Santiago roto, derrotado. Era alguien que nunca había visto antes. Con mis padres a mi lado, caminé hacia la entrada del registro civil. Al mismo tiempo, la policía llegó. Les entregué una memoria USB con las grabaciones de seguridad de mi casa, junto con otras pruebas. Emma, que aún recibía golpes de los padres de Santiago, de repente se dio cuenta. La tormenta de insultos y puñetazos se había detenido. Aturdida, con el cabello desordenado, levantó la cabeza y vio a 2 policías parados sobre ella, antes de que pudiera procesarlo. Un par de frías esposas se cerraron en sus muñecas. Entonces, por fin lo entendió. El pánico la invadió. Su voz se volvió aguda, desesperada. ¿Qué están haciendo? No fui yo, no fui yo. Santiago, Santiago, ayúdame. Soy tu esposa. Acabamos de casarnos. Santiago, que hasta ese momento estaba derrumbado en el suelo, llorando. De repente se puso de pie, corrió hacia Emma. Le dio una bofetada, fuerte, aunque la policía no se paró rápidamente. El labio de Emma ya estaba roto por el impacto. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de su boca. Y por primera vez, estaba demasiado aturdida para decir una sola palabra, incluso cuando la subieron a la patrulla. Permaneció en completo silencio. Mis padres me ayudaron a subir al auto. Y hoy, los 3 finalmente dejaríamos este lugar. Cuando el motor rugió, observé el paisaje familiar a través de la ventana. Desde este momento, sabía que nunca más regresaría. Fue entonces cuando Santiago por fin lo entendió todo, como cuando tenía 16 años. Corrió detrás del coche, gritando mi nombre. Pero ahora, tengo 26, y esta vez, Ana nunca volverá la vista atrás, por el resto de mi vida. Solo deseo vivir en libertad, cumplir mis propios sueños, y que cada año esté lleno de paz.